Camarera. Llevaba solo 3 semanas trabajando de camarera, intentando llegar a fin de mes tras la muerte de su marido, que la dejó ahogada en facturas médicas. Rebecca no sabía quién era Vincent. Francamente, no le importaba su dinero ni su poder. ¿Desde dónde nos ves esta noche? Vincent golpeó su Rolex de platino contra el mantel blanco, con la mandíbula apretada mientras observaba el comedor. Llevaba 4 minutos esperando a que alguien le tomara nota, lo que en su mundo bien podrían haber sido 4 horas. El Roble Dorado se suponía que era el mejor restaurante de la ciudad. Sin embargo, allí estaba, ignorado como un cliente cualquiera. Sus ojos grises acerados se entrecerraron mientras veía cómo servían los aperitivos a los demás comensales. El suave murmullo de las conversaciones y el tintineo de los cubiertos no hacían más que aumentar su irritación. Rebecca salió de la cocina, con 3 platos en equilibrio sobre el brazo izquierdo, mientras llevaba una jarra de agua en la derecha. Su cabello oscuro estaba recogido en una sencilla coleta, y a pesar de el cansancio que ensombrecía sus ojos marrones, se movía con serena dignidad. El uniforme negro le quedaba un poco holgado, un recordatorio de la pérdida de peso que había sufrido durante el último año debido al estrés. Había estado cuidando a su difunto esposo durante sus últimos meses, viendo cómo sus ahorros se esfumaban en una montaña de facturas médicas que ningún seguro parecía dispuesto a cubrir por completo. ¿Disculpe? La voz de Vincent resonó en él. Ruido ambiental como un cuchillo. Su tono denotaba la autoridad de alguien, acostumbrado a la obediencia inmediata. Llevo una eternidad sentado aquí. ¿Acaso no entienden el concepto de servicio? Rebecca dejó los platos en la mesa 12 antes de volverse hacia él, con un movimiento pausado. Ya había lidiado con clientes exigentes antes, cuando trabajaba en una tienda durante la universidad. Tras respirar hondo, se acercó a su mesa, con una sonrisa amable que no llegaba a reflejar el cansancio de sus ojos. Disculpe la espera, señor. Enseguida le atiendo. ¿Enseguida? Vincent se recostó en su silla, alzando la voz lo justo para que las mesas cercanas lo notaran. Señorita, ¿tiene idea de quién soy? Podría comprar este restaurante con lo que me sobra. No espero a nadie, y menos a una camarera inexperta que claramente no entiende cómo funciona el mundo real. La conversación en las mesas vecinas comenzó a apagarse cuando los comensales dirigieron su atención al alboroto. Rebecca sintió el nudo familiar formándose en su estómago, la misma sensación que experimentaba cuando los acreedores la llamaban exigiendo pagos que no podía realizar. Pero algo más se agitó en su interior. Una chispa de la determinación que la había ayudado a terminar la carrera de enfermería siendo madre adolescente, la que la había mantenido trabajando en 2 empleos mientras su esposo luchaba contra el cáncer. Entiendo que tiene hambre, dijo Vincent. Señor, respondió ella con voz firme, sacando su libreta de pedidos. ¿Qué puedo prepararle para esta noche? El rostro de Vincent se puso rojo. En las salas de juntas de todo el país, los ejecutivos temblaban cuando él alzaba la voz. Los políticos le devolvían las llamadas en cuestión de minutos. Sin embargo, esta camarera, esta desconocida, lo trataba como a cualquier otro cliente. La audacia era asombrosa. Podía ver al gerente de la empresa de transporte cerca, claramente dividido entre proteger a su cliente de alto perfil y evitar una escena. Lo que sí puedo ofrecerle, dijo Vincent lentamente, con palabras cargadas de condescendencia, es un gerente que entiende que algunos clientes importan más que otros. El gerente del restaurante, un hombre nervioso llamado George, quien había pasado los últimos 5 años complaciendo todos los caprichos de Vincent, apareció en la mesa en cuestión de segundos. Le temblaban ligeramente las manos mientras se acercaba, calculando ya cuánto dinero podría perder el restaurante si Vincent decidía llevarse su clientela a otro lugar. George había visto a Vincent humillar al personal antes,
Había visto cómo carreras prometedoras terminaban con una sola llamada a las personas adecuadas en el sector. Señor Caldwell, dijo George, en un susurro apenas audible. ¿Hay algún problema? Puedo asegurar personalmente que el problema, interrumpió Vincent, sin apartar la vista de Rebecca, es que su personal, al parecer, no entiende lo que es el respeto básico. Esta camarera parece creer que puede hacerme esperar. Como a cualquier otro cliente. Rebecca sintió que se le calentaban las mejillas, pero no, de vergüenza. Pensó en su hija de 8 años, Lucy, esperándola. En casa, probablemente haciendo los deberes en la pequeña mesa de la cocina bajo la luz parpadeante que no podían permitirse cambiar. Pensó en el aviso de desahucio guardado en su bolso. El aviso final que les daba 30 días para conseguir el equivalente a 3 meses de alquiler. Había aceptado ese trabajo precisamente porque el Golden Oak pagaba mejor que la mayoría de los sitios, pero ahora veía como sus ingresos recién adquiridos se le escapaban de las manos. Señor, dijo en voz baja, con firmeza a pesar de la tormenta. Un sentimiento se gestaba en su interior. Yo estaba atendiendo a otros clientes que llegaron antes que usted. Creo en tratar a todos con justicia. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, como un desafío. Varios comensales en mesas cercanas intercambiaron miradas, algunos. Rebecca asintió levemente en señal de aprobación, mientras que otros parecían sorprendidos de que alguien se atreviera a hablarle así a Vincent Caldwell. El propio Vincent parecía como si le hubieran dado una bofetada. En su mundo, el dinero compraba deferencia, respeto y atención inmediata. El concepto de justicia, de esperar su turno como todos los demás, era ajeno e insultante, tratar a todos con justicia. La risa de Vincent fue fría y cortante. Déjame explicarte algo sobre la justicia, cariño. Doy trabajo a más de 15.000 personas. He donado millones a organizaciones benéficas de esta ciudad. Mis impuestos probablemente pagan la mitad de los servicios públicos que utilizas. Así es como se ve la justicia en el mundo real. Rebecca asintió lentamente, asimilando sus palabras. Entonces hizo algo que sorprendió a todos en el restaurante, incluida a ella misma. Sonrió. No la sonrisa de práctica de los empleados de atención al cliente, sino una sonrisa genuina, casi compasiva. Qué maravilla que haya tenido tanto éxito, señor, pero ahora mismo es solo un cliente más que quiere pedir la cena. ¿Qué desea comer? El silencio que siguió fue ensordecedor. El rostro de Vincent pasó por varios tonos de rojo mientras asimilaba el desprecio absoluto por su estatus, su riqueza y su poder. George parecía a punto de desmayarse. Los demás comensales fingían concentrarse en sus platos mientras se esforzaban por escuchar cada palabra de esta confrontación sin precedentes. Si este momento le ha conmovido, dele un me gusta al video. Vincent se levantó lentamente, raspando la silla contra el suelo de madera. No tienes ni idea de lo que acabas de hacer, dijo con voz baja y amenazante. Me aseguraré de que nunca vuelvas a trabajar en esta ciudad. Rebecca sintió el peso de todas las miradas del restaurante sobre ella mientras la amenaza de Vincent flotaba en el aire como humo. Había oído historias sobre hombres poderosos capaces de destruir vidas con una llamada, pero nunca se había imaginado estar en su punto de mira. Le temblaban ligeramente las manos mientras apretaba la libreta de pedidos, pensando en las cuotas escolares de Lucy, que vencían la semana siguiente, y en las facturas médicas que seguían llegando, a pesar de que su marido llevaba 8 meses desaparecido. Caldwell, por favor, tartamudeó George, interponiéndose. Entre ellos. Estoy seguro de que podemos resolver este malentendido. Rebecca, quizás deberías. No, dijo Rebecca con firmeza, sorprendiéndose a sí misma por la fuerza de su voz. No voy a disculparme por hacer bien mi trabajo. Miró directamente a Vincent, y por
Primera vez lo vio realmente. Debajo del traje caro y la postura arrogante. Reconoció algo familiar en sus ojos. Era la misma mirada que había visto en el espejo del baño. Durante aquellos meses oscuros viendo a su marido consumirse. La mirada de alguien que había olvidado cómo conectar con otros seres humanos. ¿Quieres saber qué veo cuando te miro? Rebecca continuó, con voz suave pero inquebrantable. Veo a un hombre que tiene tanto miedo de ser tratado como los demás que tiene que recordarles constantemente a los demás lo importante que es. Ya he conocido gente como usted, señor. Estaban en el hospital donde murió mi marido. Pacientes ricos que exigían habitaciones privadas y un trato especial, que actuaban como si su dinero hiciera que su dolor fuera más importante que el de los demás. Vincent abrió la boca, pero no le salieron las palabras. La comparación con los pacientes del hospital le tocó la fibra sensible. Un recuerdo que había enterrado hacía años, su propio padre yaciendo en una sala de beneficencia, demasiado orgulloso para aceptar la ayuda del hijo que se había convertido en todo lo que él nunca había sido. La diferencia, continuó Rebecca, era que, cuando esos pacientes tenían miedo de verdad, cuando creían que nadie los veía, eran como cualquier otro. Tomaban de la mano a sus esposas y se preocupaban por sus hijos. Decían, por favor, y gracias a las enfermeras que se quedaron hasta tarde para tomarles la mano. El restaurante se había quedado completamente en silencio, salvo por la suave música de jazz que sonaba desde unos altavoces ocultos. Vincent sintió que algo se resquebrajaba en su interior. Un muro que había construido con tanto cuidado a lo largo de los años para protegerse de la pobreza y la impotencia de su infancia. Pensó en su exesposa, que lo había dejado hacía 2 años, diciendo que no recordaba la última vez que la había mirado como a una persona, en lugar de un objeto. Mi marido nunca ganó más de $40,000 al año, dijo Rebecca en voz baja. Pero cuando estaba muriendo, seguía diciendo por favor y gracias a todos los que lo ayudaron. Incluso cuando el cáncer lo enfurecía y le daba miedo. Recordaba que todos somos personas que intentan sobrevivir cada día. ¿Alguna vez te has enfrentado a algo así? Cuéntanoslo en los comentarios. Vincent se recostó pesadamente. La fuerza de voluntad se le escapó de repente. En el restaurante, los comensales empezaron a murmurar entre ellos. Pero los susurros ya no eran sobre Rebecca. Se trataba del hombre al que acababan de recordar, en silencio y de forma devastadora, su propia humanidad. El silencio se prolongó durante lo que pareció una eternidad antes de que Vincent hablara por fin, con una voz apenas audible. ¿Cómo se llamaba su marido? La pregunta sorprendió a todos, incluida Rebecca, que no esperaba que este hombre poderoso reconociera en absoluto su historia personal. David, respondió ella en voz baja. David Torres era mecánico. Hizo una pausa, observando el rostro de Vincent, que había perdido todo rastro de su anterior arrogancia. Él solía decir que se podía saber todo de una persona por cómo trataba a quienes no podían hacer nada por ella. Las manos de Vincent, que momentos antes habían estado apretadas en puños, se relajaron lentamente sobre el mantel blanco. Mi padre era conserje, dijo en voz baja. Trabajaba de noche limpiando edificios de oficinas en el centro. Solía decirme que el respeto no se compra, que hay que ganárselo cada día. Su voz se hizo aún más suave. No he pensado en eso en años. George se quedó paralizado, sin saber si estaba presenciando un colapso o un avance. Los demás comensales habían dejado de fingir que comían,
completamente absorbidos por este inesperado giro de los acontecimientos. Rebecca se sentó en una silla frente a Vincent, con movimientos suaves y deliberados. ¿Qué le pasó?, preguntó. Cáncer, respondió Vincent, pronunciando la palabra como una confesión. Cáncer de pulmón. No podía costear los tratamientos que ahora podría pagar fácilmente. La miró con ojos que de repente parecían mucho mayores que sus 42 años. Murió en un hospital público mientras yo estaba en la universidad, construyendo el imperio que se suponía que demostraría que era mejor que de donde venía. Rebecca extendió la mano sobre la mesa y colocó suavemente la suya sobre la de él. Siento mucho tu pérdida, dijo simplemente. David siempre decía que el dolor nos cambia, pero podemos elegir si nos hace más fuertes o más sensibles. Vincent se quedó mirando sus manos entrelazadas, recordando la última vez que alguien le había ofrecido consuelo sin esperar nada a cambio. Había sido su padre, la noche antes de irse a la universidad, presionando un botón. Le metió un billete de $20 en la palma de la mano. A pesar de apenas tener dinero para la compra. Me volví más duro, admitió Vincent. Pensé que si podía acumular suficiente poder, suficiente dinero, suficiente miedo, nunca volvería a sentirme indefenso. Rió, con amargura. Pero he sido indefenso todo este tiempo. Simplemente no me daba cuenta. A su alrededor, el restaurante pareció contener la respiración mientras este hombre poderoso continuaba su silenciosa confesión. No he tenido una conversación real con otro ser humano en meses. Cada interacción se trata de lo que alguien quiere de mí o lo que yo quiero de ellos. No recuerdo la última vez que alguien me mirara y viera a una persona en lugar de una cuenta bancaria. Rebecca le apretó la mano suavemente. Bueno, dijo con una pequeña sonrisa. Te estoy mirando ahora mismo y solo veo a Vincent. Alguien que extraña a su padre y olvidó cómo ser amable. Si te ha gustado esta historia, suscríbete a nuestro canal para más historias conmovedoras. Vincent sintió que lágrimas que no había derramado en años amenazaban con brotar. Por primera vez, desde la muerte de su padre, sintió la posibilidad de convertirse en el hombre que una vez había esperado ser. 3 meses después, Rebecca limpió la última mesa de su turno de noche en el Golden Oak, con movimientos más relajados que en años. El restaurante bullía con la energía habitual de los viernes por la noche, pero había algo diferente en él. Ambiente, una calidez que no existía antes. Sonrió al ver a Vincent en su mesa de siempre, cenando con Lucy, quien explicaba su último proyecto escolar con gestos animados. Y entonces la mariposa sale, completamente diferente. Lucy decía, con su voz de 8 años llena de asombro. La señora Henderson dice que se llama metamorfosis. Es una palabra preciosa, respondió Vincent, y Rebecca pudo oírlo. El interés genuino en su voz. A veces, las personas también pueden experimentar una metamorfosis. La transformación no había ocurrido de la noche a la mañana. Después de aquella noche crucial, Vincent regresó la semana siguiente, no para exigir un trato especial, sino para disculparse como es debido con todo el personal. Le preguntó a Rebecca si podía invitarla a almorzar, no como cliente ni como empleador, sino como alguien que quería aprender a ser humano de nuevo. Tomando un café en una pequeña cafetería cerca de la escuela de Lucy, escuchó historias sobre la bondad de David, sobre la comunidad de vecinos que habían ayudado a Rebecca durante los meses más difíciles, sobre la simple alegría de la risa de Lucy resonando en su pequeño apartamento. A cambio, Vincent compartió recuerdos de la dulce sabiduría de su padre, de los sueños que había abandonado en busca del éxito y de la soledad que había crecido como un cáncer en su pecho. Rebecca escuchó sin juzgar, reconociendo en su voz la bondad de su padre.
El dolor. Era el mismo que ella había cargado, solo que ahora estaba envuelto en ropa cara y oculto tras él. Poder corporativo. George se acercó a Rebecca cuando ella terminaba de cerrar. Ha pagado todas las facturas médicas, dijo en voz baja, señalando con la cabeza la mesa de Vincent. Anónimamente, a través de una fundación benéfica. Pensé que debería saberlo. Rebecca sintió que se le humedecían los ojos, pero eran lágrimas de gratitud, no de tristeza. Vincent había hecho más que saldar sus deudas. Él financiaría becas para hijos de padres solteros, donaciones discretas al banco de alimentos local, y lo más importante, había comenzado a tratar a cada persona con la dignidad que su padre le había enseñado a valorar. Y Rebecca llamó Lucy usando el título honorífico que Vincent le había enseñado. Vincent dice que quiere aprender a hacer tus famosas galletas con chispas de chocolate. Rebecca rió, una risa que se había vuelto más frecuente desde que el peso de la preocupación financiera se había disipado de sus hombros. Bueno, entonces supongo que tendremos que enseñarle. Pero primero, necesita aprender que el ingrediente secreto no es algo que se pueda comprar. ¿Qué es?, preguntó Vincent, con expresión de genuina curiosidad. ¿Amor?, respondió Rebecca con sencillez. Todo lo bueno comienza con amor. Mientras la noche llegaba a su fin y los últimos clientes se marchaban, Rebecca reflexionó sobre cómo un solo momento de elegir la bondad en lugar del miedo había cambiado 2 vidas por completo. A veces, las personas más poderosas del mundo eran las que habían olvidado cómo ser impotenciadas. Y a veces, un suave recordatorio les ayudaba a recordar su propia humanidad. Si te gustó esta historia, recuerda darle a me gusta, dejar un comentario con tus ideas y suscribirte para leer más historias conmovedoras. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento de que el respeto, como el amor, es algo que debe darse libremente para ser recibido de verdad.